Buenas, dígame. Sí, sí, aquí es el taller de Dart. ¿Qué grupi truque desea? Bienvenidos al taller de Dart de nuevo. You're welcome to Taller de Dart. Bienvenidos al taller de Dart. Hoy vamos a tocar un tema muy común que todo el mundo usa, pero que no es tan fácil. O sea, no es que no sea fácil, es que no parece fácil, pero al mismo tiempo es fácil. Pero ¿cómo lo uso? ¿Qué le pongo? ¿He de poner pegamento? ¿Ya vienen con pegamento? Pero son transfers, son decals, son calcomanías, son hojas recortadas y puestas. Bueno, antes de meterme al lío, antes de explicaros cómo yo hago las calcomanías o las aplico en las maquetas o en la escenografía o incluso en las miniaturas, que evidentemente no nací enseñado, ha sido a base de ver a gente que lo hacía por internet o por algún libro y luego ponerlo en práctica yo para sentirme cómodo con ello. Os voy a explicar primero qué tipos de cositas se le pueden poner a las maquetas o a las miniaturas y poder diferenciarlas entre ellas. Bien, ¿qué es una calcomanía? Que no una transfer. Una calcomanía es esto. Esto es una calcomanía. Las calcomanías son unas pegatinas que vienen en una superficie de un cartón, poroso por el lado de atrás y normalmente con un brillo que es una cierta protección, como una especie de cola por arriba. Importante mantenerlas secas y se sacan de aquí para ponerlas directamente encima de la miniatura, de la maqueta o de lo que queramos poner. Esto sería un decal, ¿vale? Una calcomanía. Es también un poco lo que nos regalaban en los chicles o en algunos pastelitos, que te lo ponías aquí, aplicabas la calcomanía. Lo que pasa es que esto no es una calcomanía que se pone de cara, se pone al revés y se aplica con agua, ¿vale? Eso sería una calcomanía de transferencia. Esto sería una calcomanía para poner encima, en la misma dirección en la que viene la miniatura. Importante porque hay algunas que también se hacen así, ¿vale? Estas son las más comunes. Después tendríamos lo que os enseñé en otro vídeo, que son las calcomanías no calcas, las calcas no calcas, que es tan sencillo como fotocopiar esta marca o estas cosas que queramos, el exit, el danger, lo que sea. También está no en efecto espejo, sino está como se tiene que ver, y se recorta, se le aplica una mezcla de cola blanca y agua y ya tenemos nuestra calcomanía, sobre todo para cosas muy grandes como escenografía, detalles que no queramos que sea muy bonito a la vista o que no nos hace falta, que da igual que tenga mucha definición o no, porque al fin y al cabo es para rellenar y darle un poquito de historia a lo que es la escenografía. Después tendríamos esto de aquí, que no es ni calca, ni es nada de nada, es sencillamente plantillas en las que podemos usar para darles letras o números a lo que sería una pasarela, una superficie, una pista de aterrizaje, cualquier cosa que sea importante tener un número, una letra de color grande, o de color grande no, de tamaño grande y de color del que nos apetezca. Yo, por ejemplo, me gusta intercalar entre el negro o el blanco. Al fin y al cabo son marcas que se tienen para sectores, por ejemplo, sector 4 o 5, pues entonces buscas la S, el 4 y el 5 y normalmente siempre hay una línea o si no la haces aquí. ¿Cómo se aplica? Os lo enseñaré en otro taller de Dart, que iremos más rápido. Y luego tenemos una cosa muy interesante y bastante complicada de encontrar, que se encontraba en las papelerías. Esta de hecho es muy antigua, y estos serían unos transfer, como tal, unos transfer. Se aplican así. Tú pones esto encima de la maqueta o del donde tú quieras y con un boli tachas. Por eso la ves de esta manera, porque queda plasmada. La Z queda plasmada encima y se hace rascando. Esto te da unas cosas muy interesantes porque las puedes medio poner. ¿Qué dices? Está diciendo Dart está loco. No. Quiere decir que
yo puedo rascar donde me interese de la letra y ya el efecto del gastado, de la rotura o del no pintado, no lo tenemos que hacer luego con pintura, sino que lo podemos hacer con la misma transfer. O sea, aquello que me interesa rascar no lo hago y tal. Esto es más complicado. Sé que algunas tiendas de maquetas o de modelismo lo tienen, pero estas yo creo que en cualquier venta de papelería, y si no lo han dejado de hacer, porque cada vez cuesta más encontrarlo, también tenéis. Esto es muy interesante pues para poner algún nombre en alguna nave, ponemos una plantilla y las vamos poniendo como si estuviéramos, sobre todo en lugares planos, eso sí, en superficies planas, en placas, en paredes, en lugares que podemos hacer. Esto es muy interesante, da mucho juego. Bueno, y esto es más que nada para que veáis un poco todo lo que yo utilizo cuando me apetece y como me apetece. Pero ahora os voy a enseñar cómo se utiliza esto, ¿vale? La calcomanía de toda la vida. Esta, cuando digo esta, que es la de Workshop de toda la vida, ¿vale? Aquí también, lo que pasa es que están en blanco. Y además, esto no solamente podéis conseguirlo comprándolo, también podéis imprimirlo, ¿vale? Hay impresoras que te permiten, junto con una serie de artículos y sobre todo una serie de hojas, poderte hacer tus propias calcas. Que me quiero hacer la calca de los Grumpies, pues la puedo perfectamente hacer del tamaño que me interese y ponérsela a todas las sombreras de mis squads o de mis marines. Así que, ya sabéis, esto es un poquito una clase teórica y ahora si me acompañáis nos vamos a la clase práctica. Os explico cómo lo pongo yo, ¿vale? Bueno, hasta donde pueda, porque los secados tienen un tiempo y no es plan de hacerlo a mal porque luego se me quedará en la miniatura, ¿vale? Ah, y lo más importante, os enseñaré a integrar esa calcomanía en el modelo. Porque una cosa que no tenemos que hacer, y ya os lo digo, no lo tenemos que hacer, es dejar la calcomanía tal como sale. Porque se ve irreal, se ve brillante, se ve muy nueva. Y normalmente cuando hay un dibujo o hay algo encima de un vehículo de combate, un avión, una nave espacial, está deteriorada por el tiempo. Estará nuevo el primer día que pintemos el fuselaje, pero después se irá desgastando. Entonces os enseñaré un poco cómo integrarla dentro de ese modelo, ¿vale? Así que seguidme y nos metemos con la escenografía. Con la... Está todo por en medio. Si es que me meto en un proyecto, no lo acabo y ya empiezo con otro. Hasta ahora. Bien, pues tenemos aquí el Arbus, que es pues un autobús aéreo que sirve para cargar y descargar. Pero vamos, no os voy a explicar hoy para qué voy a usar el Arbus. Que bueno, también, ¿por qué no? Lo voy a usar como escenografía para ponerlo en la plataforma que pinté de TT Combat de despegue y también para objetivos o para despliegues o para salidas, subidas. Esto da mucho juego, ¿vale? Pero la cuestión es que aprovecho que tengo este vehículo que estoy montando, pintando y tal, para enseñaros cómo aplicar las calcomanías. Aquí podéis comprobar que ya he aplicado una y aquí he aplicado otra para darle lo que es el nombre en plan pin-up, pero bueno, es para marcar lo que es el nombre. Y os explicaré cómo integrar la calcomanía en la nave, un poquito por encima. Luego faltarán pigmentos, se le pueden poner también óleos, muchísimas cosas. Pero me gustaría que vierais cómo se puede, a ver si hace zoom bien. La parte de abajo, por ejemplo, que es la manita, no está tratada, es la calcomanía como tal. Y las letras de arriba sí que les he puesto un poquito de integrado. O sea, la he fundido. Que eso, bueno, lo voy a enseñar antes, ¿vale? Lo he hecho con el propio gris que he utilizado de la miniatura. Y con un poquito de agua, bueno, casi un 50-50. Miramos la textura en la mano. No tiene que tener mucho pigmento y lo que hacemos es aplicarlo un poquito. Bien, ¿qué conseguimos? Que cuando se seque no quede tan brillante, porque a pesar de haberle aplicado mate, como luego veréis, siempre queda como muy impostado, queda muy pegado. Entonces esto sería poner un filtro muy fino para seguir viendo la calcomanía que hemos puesto, o el decal, pero apagando ese brillo del negro tan puro. Luego además le aplicaremos pues lo que os he comentado, pigmentos y demás. Pero vamos al lío, vamos a lo que son las calcomanías. Ya os expliqué en uno de los vídeos
cómo hacer calcas no calcas, que también quedarían muy bien por aquí, porque podríamos usarlo como unas plaquitas bien cortaditas, las podríamos depositar donde sea. Pero yo lo que quiero aquí es integrarlo bien dentro de la nave. Es una pintura que se ha aplicado. Ahora le hemos puesto aquí el barniz mate, luego trabajaremos, haremos 2 conchones, como hemos hecho por esta zona de aquí. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para poner calcomanías es tener presente mínimo 3 cosas. Luego hay otra que es opcional, ya lo verás porque os lo explico. Esto sería el barniz brillante, que es lo que tendríamos que aplicar a la zona donde queramos poner la calcomanía. Luego estaría la calcomanía, que es imprescindible, y luego estaría un barniz mate para unificar todo lo que sería la calcomanía. Apagar el brillo que nos ha dado el barniz brillante, el brillo que nos da la calcomanía, y además, pues integrarlo dentro de la maqueta, en este caso de la nave. Y otra cosa muy buena es el agua, evidentemente, que os explicaré por qué lo uso. Y si fuera una superficie que no es plana, que tiene curva, o que se tenga que adaptar la calcomanía allá donde lo queramos poner, va muy bien poner este producto, que bueno, yo tengo pero si os vais a cualquier marca o a cualquier tienda de escenografía o cualquier tienda de maquetas, sobre todo de maquetas, venden diferentes marcas. Esto es un ablandador de calcomanías. Esto lo que te permite es poder adaptarla pues, a la superficie que tengamos que no sea plana. Cosa que, claro, en las superficies planas es muy fácil, pero cuando nos encontramos con hombreras de marines, algún tipo de cosas curvas, pues nos cuesta mucho más. Vale, primer paso, y lo vamos a dejar secar. Cogeremos el barniz brillante, bien agitado sobre todo, y lo aplicaremos en toda la superficie donde queramos meter la calcomanía. Que ya os he explicado antes que no es lo mismo una calcomanía que un transfer. De hecho, un día de estos voy a hacer también un taller de dardo de transfers. Me parece curioso. Aplicamos el barniz brillante, homogéneo, de manera homogénea. Y una de las cosas que os pensaréis al principio es, ¿barniz brillante? Si yo quiero que la miniatura me quede mate. No te preocupes que mate os va a quedar. ¿Vale? Bien, aquí os dejo el barniz brillante, que nos ayudará a igualar los brillos, tanto de la calcomanía cuando se seque, como de la base, y nos ayudará también a que se deslice mejor la calcomanía y la podamos aplicar mejor. Bien, vamos a dejar esto apartadito aquí, vamos a dejar que se seque, y mientras os voy a explicar qué es una calcomanía al uso. Bien, cuando fui a visitar el museo del miniaturismo de acá, comenté a los muchachos de allá que me interesaría tener unas calcomanías para poder hacer un taller de dar. Entonces, bueno, este brillo es muy molesto, voy a sacar de aquí, ya habéis visto. Estos tienen varias calcomanías. Esto sí que me gustaría interesar, me lo explicó él. Esto es una gama que viene para un tipo de calcomanías retro para productos retro. Ellos tienen una gama de resina que es retro y esta está muy bien para este tipo de cosas. Es bastante realista, bastante de la época actual, no es futurista. Luego tienen muchas más que son un poquito más fantásticas y son muy interesantes para otro tipo de proyectos. Estoy sacándolo fuera, ¿vale? Y aquí tendríamos lo que son las calcomanías que no transfers. Estas calcomanías vienen protegidas con este plastiquete, bueno, este papelito, que lo que hace es que no se mojen o no se peguen a lo que queramos, por la humedad. Es importante guardarlas bien y, como podremos comprobar por aquí, sobre todo en lugares no húmedos, porque nos podrían... Estas tienen un color muy vivo, que es lo que os he dicho antes, luego tenemos que integrarlas. Me parecen muy interesantes. Y yo voy a poner una serie de calcomanías, porque además tienen cosas, estas muy curiosas. Tienen, por ejemplo, estas pequeñitas de aquí que son bastante difíciles de encontrar. Todo el tema warning, peligros biológicos, son muy interesantes. Y tamaños muy adecuados, porque esto es tamaño 1.24, que de hecho es el tamaño más adecuado si miramos vehículos y tal para poder meterlos con nuestras miniaturas de Warhammer. Unos 33 milímetros son las más adecuadas. Bien, yo aquí quiero poner una de... Está dando vueltas y creo que esta de aquí va que ni pintada. Creo que por tamaño. Y yo creo que sí. Esta o esta. Pero yo creo que pondremos esta de warning. Bien, hay varias maneras de
poner las calcomanías. Una sería recortar el alrededor. Con las tijeras llegaríamos, o con un cúter, cortaríamos toda aquella zona que no tiene la calcomanía propiamente dicha, introduciríamos esta calcomanía dentro del agua y al despegarse la pondríamos encima de la maqueta. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta porque no tengo tanto control. Yo os voy a explicar cómo yo la pongo. Yo lo que hago es, aquí tenemos el agua, humedezco el pincel en el agua y le aplico encima de la calcomanía para que se vaya ablandando. Y después lo giro sabiendo dónde está. Que está por aquí. Lo miro contra luz. Haría... Me he tenido que poner contra luz. Aquí. Y lo humedezco un poquito por debajo. ¿Os acordáis cuando ibais al parque de atracciones y pillabais el ticket de todo libre? Pues más o menos. La vas humedeciendo, con cuidado de no cargarte las que están alrededor. Y tomamos el tiempo que sea necesario. Si no, la podemos romper o la podemos partir. Y vamos aplicando la puntita del pincel para ver si salta, si sale. ¿Veis que se empieza a despegar poquito a poco por aquí? Pues con mucho cuidadito vamos introduciendo el pincel como si fuéramos pintando. La vamos apartando y cuando ya se mueve la tenemos en la punta del pincel. Y eso es interesante que se quede, ahora no me dejes mal, en la punta del pincel. Normalmente, aquí falta todavía. Venga, va. Ahora. Se ha quedado ahí un poquito. Podemos poner un poquito más de agua para ayudar. Ahora, ya la tenemos fuera. No sé si lo estáis viendo bien. A ver que no brille mucho. Una vez la tenemos, la sacamos con la punta del pincel y nos la quedamos aquí. ¿Por qué es bueno hacerlo así? Primero porque en todo momento tengo claro la dirección de la calcomanía. Sé que en este lado voy a tener la zona donde se pega y en este lado voy a tener la zona que va a quedar expuesta. Con lo cual tengo muchísimo más control en vez de que se me quede flotando encima del agua. Bien. La podemos ir moviendo donde nos interese. Porque al tener agua hacemos una especie de partícula y quitaremos todo el exceso de agua una vez ya la tengamos bien colocada. Nos podemos ayudar también con pinzas, ¿eh? Si vemos que nos cuesta con el pincel, podemos ir moviendo con pinzas, pero con mucho cuidado porque las pinzas nos pueden romper la calcomanía, ¿vale? Entonces lo que haremos ahora es que no sobresalga sobre todo el borde, ¿no? Lo que sería el marco, que sí que lo estamos viendo en todo momento. Nos interesa que no sobresalga de la placa en este caso. Y una vez tenemos localizado el lugar donde va a ir, quitamos el exceso de agua. Y eso sí que es importante, dejamos que se seque bien. Y una vez esté bien seco, aplicaremos, en este caso, el barniz mate. Y sobre todo, usaremos el amarillo para integrarlo mucho más. Con una veladura, como os he hecho antes aquí, en lo que es el nombre y la mano. Y luego ya encima trabajaremos desconchones y cualquier otro tipo de percance, desgaste que queramos hacer. ¿Y qué hace esto? Pues le da mucha vida a la nave, a la miniatura, a lo que queramos. Tenemos también dangers que estoy deseando ponerlos. ¿Veis? Una vez se queda seco, se queda este surquito, no afecta a las que tenemos alrededor y podremos volver a recurrir de la misma manera. ¿Y esto por qué nos va bien hacerlo así como os he comentado, sacándolo
con la gotita, porque seguiremos manteniendo toda la hoja intacta, si no empezaremos a tener recortes y tal, y tendremos pues un montón de recortes en esto. Esto lo que hacemos es esperar a que esto se seque para no meterlo húmedo, lo volvemos a meter con esto encima y lo volvemos a dejar en la bolsita para que no pase nada. Y tan apañados. Así que el resultado final os lo dejo por aquí con unas fotos seguidamente para que veáis a lo que me refiero, porque una vez pongamos el barniz mate y integre todo el barniz brillante con el brillante de la calcomanía, ahora se ve bien. Lo que hará es también que no se vea este marco que os he comentado antes, que no tiene que sobresalir de la placa. Así se ponen las calcas, con un poquito de cuidado, con un poquito de mimo, y ya os digo, yo me acompaño normalmente con el pincel y unas pinzas o un palito o alguna cosa. A mí lo de sacarlo del agua, las veces que lo he probado se me ha quedado flotando en la base, por dentro, y ha sido más un engorro que otra cosa. Así que bueno, voy a salir un rato para despedirme, para que veáis un poquito luego cualquier, bueno, lo enseño una poquita más. No está, vamos, ni acabada. Este es un poco el resultado que quiero darle a la otra ala, que no está ni siquiera hecha. Tengo todavía que hacer desconchones. El motor este sí que está pintado, se ve mejor así. Pero el otro no lo está. Todavía no tengo muy claro qué voy a hacer en estos laterales. Aquí hay una gota de agua. No tengo ni idea todavía cómo la voy a acabar. Aquí le he puesto algunos refuerzos para hacerlo un poquito más chusquera. Esto es porque me venía mal separada y había una línea aquí y al final he decidido ponerle esta cajita de plexiglas. Y esto de aquí es porque me mola mucho para que se vea más de Necromunda, si cabe. Pues nada, espero que os haya servido esta clase. Ya veis que no es nada del otro mundo. Es sencillamente barniz brillante para la base. Aplicamos, sacándolo con una gotita de agua, la calcomanía encima del barniz brillante. Aplicamos después barniz mate para matarlo, que no lo voy a hacer ahora porque está muy húmedo y hay que esperar a que se seque bien. Si es una zona circular, aplicamos esto para ablandar la calcomanía y poderle dar forma. Y después integramos mediante una veladura o mediante lo que sería un filtro, un poquito apagaríamos este tono negro, ¿vale? Para integrarlo, ya está, para que no se vea tatuaje nuevo, ¿ok? Pues nada, nos vemos ahora afuera. ¿Qué? ¿Veis cómo no es tan complicado? Ya sé que siempre digo lo mismo en todos los vídeos, pero es verdad, no es complicado. Es, como todo en este hobby, tener paciencia. Paciencia en los tiempos. Sobre todo, no nos pongamos nerviosos. Primero el barniz brillante. Dejamos que se seque bien seco. Nos tenemos que ir a hacer un café, nos vamos a hacer un café. Volvemos. Con cuidado, aplicamos la gotita de agua en la hoja de las transfers. Perdón, de las decals, no de las transfers. Transfers era el otro. De las calcomanías. Con cuidado la vamos remojando. Aplicamos el pincel por debajo, sin estirar porque se nos puede partir. Cuando se mueva solita, aplicamos con un poco de cuidado y lo depositamos encima de la placa que queramos. Sacamos el exceso de agua. Cuando veamos que ya lo tenemos en el lugar donde queremos y si queremos moverlo, aplicamos un poquito más de agua. El agua siempre nos ayudará a moverlo por donde queramos. Una vez sepamos dónde está, esperamos un poco, porque a veces nos lo podemos llevar. Esperamos un poco que se vea que está un poquito cogido y vamos quitando el exceso de agua con golpecitos, con puntitos. Y luego cuando ya veamos, igualamos todo lo que es, para que no nos queden bolsas, la calcomanía encima de la placa. Volvemos a dejar que se seque y una vez esté seco, que no os lo he podido enseñar porque por tiempos no me daba, aplicamos el barniz mate. De todas maneras os he dejado las fotos, así que veréis que realmente queda prácticamente integrado con la placa. Evidentemente, si la placa es pequeña, queda mucho más integrado porque podemos hacer toda la placa. Si la placa es muy grande y la calcomanía es pequeña, pues a lo mejor nos tenemos que ayudar luego con volver a pintar por encima un poco, integrarla, como os he comentado antes, y además fundirla con el fondo del amarillo, del verde, del color que tengamos. ¿Ya está? ¿Algún otro consejo? Sí. Cuidado porque las calcomanías, no os lo dice nadie, pero caducan. Caducan. ¿Y qué pasa cuando una calcomanía caduca? Que pega peor y que además puede que se parta o puede que ni se despegue del cartón. Así que si tenemos una calcomanía de hace muchísimo tiempo que no sabemos si va a funcionar o no, no nos frustremos, a lo mejor es que está mala.
tendríamos que comprar otra. Y otro consejo que os doy, tendréis amigos, tíos, primos, que hacen maquetas, que muchas veces ni las acaban, o que muchas veces ni utilizan las calcomanías que vienen, si no todas. Pedidlas, hay calcomanías muy chulas en muchas maquetas reales, maquetas de lo que es el modelismo clásico, donde te vienen letras, nombrecitos, warnings, precaución, cuidado, aprovecharos de ello. Y si no, pues ya sabéis, acá tiene, pero como acá hay muchas otras marcas. Creo que Army Painter también tiene. Luego tenés un montón de marcas de modelismo íntegro que tienen una pasada y sobre todo mucho más concretas. Estas son muy genéricas para un mundo colmena, para un mundo industrial, y estas son muy chulas. Y de hecho, puedo aseguraros que ahora que está seco, queda muy guay. Falta integrarlo, lo veo demasiado blanco, es lo que os comentaba. No las pongáis, sobre todo cuando tienen un tono blanco, hay que ensuciarlo, si no, no te lo crees. Nada más, muchísimas gracias por haberlo visto, muchísimas gracias por poner un like, muchísimas más gracias por comentar, mola mucho los comentarios, me hacen seguir con esta historia, ya que es lo único que me paga, vuestros comentarios. Dadle al suscribir si habéis llegado aquí porque estabais buscando maneras de poner calcas. Yo tengo un listado del taller de Dar, donde explico mucho más truquitos del hobby, no hace falta que sea de 40.000, tengo de muchísimas más cosas, ¿vale? Pues eso, seguidnos, suscribiros, poner un like, si queréis ayudar al canal podéis ayudar con el Patreon, y poca cosa más. El hobby por la tocha, y que no falten calcas, que las calcas dan mucha vida. Tampoco me metas la nave como si fuera el coche de Alonso, que quedará feo, pero aquellos puntitos donde van cosas interesantes le da muchísima vida. Pues nada, hobby por la tocha, y hasta la próxima. Voy a seguir, que me queda nave todavía. Ahora.